Bueno, a ver, vamos a plantear una cosa. Es lo mismo aprender a tocar el piano que la reacción que tiene una planta al girar hacia el sol. Hmm, buena pregunta. O es lo mismo que esa reacción automática que tiene un perro cuando ve su plato de comida. Porque claro, normalmente, cuando usamos la palabra aprender en el día a día, pensamos directamente en hincar los codos, en leer un libro o en prepararnos para un examen. Totalmente. O sea, lo asociamos de forma casi exclusiva al esfuerzo mental voluntario. Es una visión súper lógica, claro. Pero cuando cruzamos la puerta de la psicología científica, y más concretamente de la psicología del aprendizaje, las fronteras de lo que significa aprender de verdad se vuelven bastante más difusas. Ya me lo imagino. De repente, esa línea que separa lo que es pura biología, que ya viene de fábrica, de lo que es una nueva conducta adquirida, pues ya no está tan clara. Y precisamente ahí es donde vamos a sumergirnos en el análisis a fondo de hoy. Porque nuestra misión es desgranar esta área tan fascinante de la ciencia. O sea, vamos a ver cómo definir algo tan aparentemente cotidiano como el aprendizaje requiere separar, casi con bisturí quirúrgico, lo innato de lo adquirido. Eso es. Así que, para entender los fundamentos, lo primerísimo que tenemos que hacer es desterrar esa idea de andar por casa de que aprender es solo estudiar. Exacto. El primer gran escollo para entender esta materia es construir una definición científica robusta. Porque, a ver, no todo cambio en un organismo es un aprendizaje. Claro, claro. Hay modificaciones biológicas clarísimas que quedan totalmente fuera de esta categoría. Pues mira, pensemos en un ejemplo muy de nuestra época. Imaginemos que alguien pasa la COVID-19, su sistema inmunológico reacciona, se adapta y, bueno, genera anticuerpos. Ajá. Biológicamente, el cuerpo de esa persona ha cambiado. Está mucho mejor preparado para enfrentarse a ese entorno en el futuro. Pero, psicológicamente hablando, esa persona ha aprendido algo. Pues definitivamente no. O sea, generar anticuerpos es un cambio fisiológico, vital, pero no es aprendizaje. ¿Vale? El aprendizaje requiere sí o sí una experiencia directa con el entorno, requiere una práctica. Y aquí es donde tenemos que detenernos en una de las definiciones históricas que son carne de examen, la que sentó las bases en la orientación conductista clásica. Hablamos de la definición de Kimball. Kimball. Sí, y la fecha es crucial para entender el contexto, 1961. Vale, Kimball 1961. Vamos a enmarcar ese nombre y esa fecha para quienes nos escuchan, porque es un pilar fundamental. ¿Cómo definió Kimball exactamente el aprendizaje? Pues Kimball en 1961 lo definió como todo cambio relativamente permanente en la potencialidad de una conducta, que se produce como resultado de la práctica reforzada. Ostras, paremos un momento en una palabra muy concreta de esa definición porque tiene tela. Potencialidad. Sí. Si dice potencialidad de una conducta, eso significa que alguien puede haber aprendido algo aunque no lo esté demostrando activamente en este preciso instante. Fíjate que has tocado el núcleo duro del concepto. Exactamente. Significa que el aprendizaje es una capacidad interna que no siempre se manifiesta de inmediato. Ah, claro. O sea, puedes aprender el camino a un restaurante nuevo simplemente pasando por delante varias veces, pero no demuestras ese aprendizaje hasta que un día decides ir a cenar allí. Claro, lo tienes ahí guardado. Eso es. Sin embargo, para el conductismo más estricto, que es la corriente de Kimball, esta distinción era súper incómoda. Para ellos, la prioridad era la práctica reforzada y lo puramente observable. Ya, lo que se ve desde fuera. Exacto. Casi equiparaban el aprendizaje a la ejecución física. Solo les importaban los cambios que se podían medir directamente en el mundo real. Si usamos una analogía visual, es como si el conductismo viera a un ser vivo como una caja negra. Una caja completamente opaca, ¿no? Totalmente. A un conductista clásico no le importa lo que ocurre dentro de los engranajes de la caja, ni las emociones, ni las representaciones mentales. Solo observa qué estímulo entra desde fuera y qué conducta sale. Es una forma fantástica de visualizarlo, la verdad. Pero bueno, la ciencia avanza y esta definición de Kimball de 1961, aunque es histórica y súper preguntable, resultó ser parcial. Se quedaba corta. Claro. Excluye variables internas que hoy sabemos que son imprescindibles. Y ahí entra el contraste con la visión cognitivista. El cognitivismo no descarta la conducta observable, pero añade una capa fundamental. Propone abrir esa caja negra. O sea, mirar dentro de los engranajes. Eso es. Pasa de un modelo simple de entorno a organismo a un modelo de organismo, mente y entorno. El aprendizaje implica un cambio en el sistema cognitivo interno.
Claro, la mente pasa a ser un procesador activo, no un simple interruptor que se enciende y se apaga. Pero a ver, si el conductismo dice que todo aprendizaje requiere práctica reforzada, eso nos deja con un agujero enorme en la naturaleza. A ver a qué te refieres. Pues, ¿qué pasa con una araña que teje una telaraña perfecta en su primer intento, sin que nadie le haya dado un refuerzo? O un pájaro que sabe cómo construir un nido sin haberlo practicado jamás. Supongo que esto obligó a la ciencia a delimitar primero qué viene de fábrica. Absolutamente. Y esa es una pieza central para entender la psicología comparada. Entramos de lleno en el terreno de las conductas innatas, el manual de supervivencia de la naturaleza, por así decirlo. Lo que no es aprendizaje. Exacto. Son comportamientos que están fijados genéticamente en la especie. No hay ensayo, no hay error previo, no hay aprendizaje. El organismo los ejecuta con una perfección asombrosa, con un único gran objetivo, que es garantizar la supervivencia y la reproducción. Y dentro de estas conductas de supervivencia, sé que hay una clasificación que parece sencilla pero que tiene sus matices y que suele quedar mucho en las evaluaciones. Empecemos por los comportamientos innatos simples, los tropismos y los taxismos. Vale. Ambos son movimientos de orientación, pero entiendo que la gran diferencia está en la capacidad de moverse del organismo, ¿verdad? Así es. La clave para no confundirlos jamás es fijarse en la movilidad y en la direccionalidad. Los tropismos son movimientos de orientación permanentes, como giros o inclinaciones, pero ocurren en organismos que carecen de movilidad. O sea, organismos que están fijos al suelo. Exacto, como las plantas. El clásico fototropismo. Una planta que, desde su maceta, va curvando su tallo para crecer hacia la ventana y captar la luz del sol. El organismo no se desplaza de su sitio, pero su estructura se orienta. Vale. Por el contrario, si damos el salto a organismos que sí tienen movilidad, que pueden ir de un punto A a un punto B, caminando o volando, entonces hablamos de taxismos. Perfecto, sí. Un taxismo es una reacción directa donde el organismo se mueve físicamente hacia el estímulo, lo que sería un taxismo positivo, o huye despavorido de él, que sería un taxismo negativo. Hay una locomoción clara, una orientación direccional. Vale, entiendo que la planta hacia el sol es tropismo porque no tiene patas. Y una polilla volando directamente hacia la bombilla del salón es un taxismo, porque sí se desplaza y tiene un rumbo claro. Eso es, lo has clavado. Pero espera, a veces veo insectos moviéndose de forma súper caótica cuando enciendo una luz en verano. Van de un lado a otro, chocan, cambian de dirección al azar. Eso no encaja en la direccionalidad perfecta de un taxismo. Direccionalidad calculada. Van a lo loco, básicamente. Sí, son movimientos provocados por un estímulo, como la luz o la humedad, pero el organismo se mueve al azar. No hay un rumbo específico de acercamiento o alejamiento, simplemente aumenta o disminuye su nivel de actividad hasta que, por pura probabilidad estadística, encuentra unas condiciones más favorables y se detiene. Es como correr en círculos presionado por el pánico frente a caminar directamente hacia la salida de emergencia. Entendido. Tropismo sin movilidad, taxismo con movilidad directa y cinesia con movilidad al azar. Resumen perfecto para un examen. Genial. Ahora bien, dejando de lado estos movimientos, hay otra diferencia crucial en las respuestas biológicas. La diferencia entre un simple reflejo y lo que se denomina una pauta de acción modal, o PAM. Aquí la palabra que marca la frontera es la complejidad. Un reflejo es la unidad conductual innata más básica que existe. Es una respuesta súper rápida, tremendamente simple, involuntaria y prefijada hereditariamente. Como un acto reflejo, claro. Eso es. Suele ser una respuesta motora o secretora muy localizada. Pensemos en un bebé humano recién nacido. Si le rozas la palma de la mano, cerrará los dedos agarrando con fuerza. Es el reflejo de prensión. O si te golpean suavemente el tendón rotuliano en la rodilla y la pierna da una sacudida. Es una respuesta aislada. O sea, una reacción física de un solo paso. Muy simple. Pero las pautas de acción modal, las PAMs, son harina de otro costal, ¿no? Totalmente. Las PAMs, que antiguamente llamábamos instintos, son secuencias completas de comportamiento. Y aquí hay que introducir a un gigante de la etología que hay que recordar sí o sí, Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, anotado. Lorenz estudió cómo estas secuencias son enormemente complejas, pero siguen siendo 100% innatas. Pensemos en el ritual de cortejo de un ave o en cómo ciertas aves recuperan un huevo que ha rodado fuera del nido. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente el mecanismo? Porque si no es un simple tirón de rodilla,
¿Cómo se desencadena toda una coreografía tan compleja sin que el animal esté pensando de forma consciente? La explicación de Lorenz es fascinante. Él propuso la existencia de un mecanismo desencadenador innato. Imaginemos que es como una cerradura biológica muy específica en el cerebro del animal. Vale, una cerradura. Y esa cerradura solo se abre con una llave concreta, un estímulo señal del ambiente. Siguiendo con el ejemplo clásico del ganso de Lorenz, el ganso ve un huevo fuera del nido. Ese huevo es la llave, el estímulo señal. Al verlo, el mecanismo desencadenador innato hace clic. ¿Y empieza el programa? Exacto, el ganso se ve biológicamente forzado a iniciar la secuencia. Extiende el cuello, coloca el pico tras el huevo y empieza a rodarlo cuidadosamente hacia el nido. Y lo más increíble de las PAMs, por lo que tengo entendido, es que una vez que la cerradura hace clic y la secuencia empieza, el animal no puede detenerla fácilmente. ¿Es así? Así es. Es que Lorenz demostró que si, mientras el ganso está rodando el huevo, un investigador llega y retira el huevo discretamente, el ganso sigue haciendo los mismos movimientos de cuello y pico en el aire. Madre mía, o sea, arrastrando un huevo fantasma. Eso es. La secuencia biológica, una vez activada, tiene que llegar a su fin. Además, estas pautas incluyen conductas apetitivas, que son los primeros pasos de búsqueda activa antes de que aparezca el estímulo. Es un software de supervivencia brutalmente eficiente. Claro, entender toda esta maquinaria biológica fue indispensable. Pero aquí es donde la historia da un giro espectacular, porque pasamos de observar gansos y plantas en el campo a meter animales en laboratorios de altísima precisión. ¿Cómo ocurrió ese salto hacia la psicología comparada moderna? Pues hay una frase célebre del psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus que enmarca esto perfectamente. Él dijo que la psicología del aprendizaje tiene un largo pasado y una breve historia. Lo cual significa, básicamente, que los filósofos griegos llevaban milenios preguntándose cómo aprendemos, pero los científicos con batas blancas acaban de llegar a la fiesta, ¿no? Tal cual. El motor de ese cambio hacia la ciencia empírica fueron las teorías evolucionistas. Primero la idea de Lamarck y su ley del uso y desuso, con el famoso ejemplo de las jirafas adaptándose al entorno, y después el gran terremoto científico que supuso Charles Darwin. Darwin lo cambia todo. Darwin demostró que hay una continuidad evolutiva innegable. Y lo verdaderamente revolucionario fue sugerir que esta continuidad no era solo física en los huesos o los órganos, sino también mental. Claro, esa idea de continuidad mental es clave. Si compartimos un linaje evolutivo, la conclusión lógica es que estudiar la mente de otras especies nos puede revelar cómo funciona nuestra propia mente humana. Exacto. Pero el método científico no nació perfecto. A finales del siglo XIX, por 1882, un investigador llamado Romanes usaba el método anecdótico. Anecdótico. Sí, básicamente recopilaba historias y anécdotas de dueños de animales sobre lo inteligentes y casi humanos que parecían sus perros o gatos. Obviamente, esto de rigor científico tenía poco. Era antropomorfismo puro, proyectar emociones nuestras en los animales. Por eso, en 1894, Lloyd Morgan estableció un principio de rigor extremo, conocido como el Canon de Morgan. Dictaminó que jamás debemos atribuir a una conducta mental superior si puede explicarse por un mecanismo biológico más básico. Cortó por lo sano con el romanticismo. De raíz. Y de ahí dimos el gran salto a los laboratorios cerrados para poder controlar todas las variables. Es el momento en el que Thorndike, en 1898, diseña sus famosas cajas problema. Metía un gato hambriento en una caja con un pestillo y dejaba comida fuera. Y registraba exactamente cuánto tardaba el gato en arañar, morder y moverse caóticamente hasta golpear el pestillo por accidente, salir y comer. Y cómo, claro, ese tiempo iba disminuyendo en los siguientes intentos. Exactamente. Se dejaba de observar la naturaleza libre para medir con cronómetro. Poco después, entre 1899 y 1900, Small introduce el uso de laberintos para estudiar a las ratas. Y esto nos lleva a un concepto histórico fundamental, que aparece una y otra vez en los apuntes. El principio de equipotencialidad. Importantísimo. Pero a ver, espera un momento. ¿Me estás diciendo que la ciencia de aquella época asumió seriamente que el cerebro de una rata intentando salir de un laberinto funciona bajo las mismas leyes exactas que el mío cuando estudio para un examen de la universidad? Porque suena generalización peligrosa. Es una generalización inmensa, fíjate.
De hecho, es uno de los grandes debates de la disciplina. El principio de equipotencialidad es la premisa fundamental del conductismo clásico. Afirma que las leyes del aprendizaje son universales. ¿Universales para todos? Sí, sostiene que los mecanismos básicos de asociación operan por igual en todos los ambientes, en todas las especies y en todos los individuos. O sea que asociar A con B funciona igual en el sistema nervioso de una paloma que en el de una persona. Fue en cierto modo la excusa científica perfecta que legitimó basar toda una rama de la psicología en estudios con roedores. Precisamente, este principio, el de equipotencialidad, impulsó una luz de investigación en laboratorios. Y claro, estudiar animales tiene ventajas metodológicas innegables. Tienes un control exhaustivo, aíslas variables de forma que en humanos sería éticamente inasumible. Y estudias el aprendizaje en su forma más pura. Sin interferencias de la cultura o la sociedad. Claro. Sin embargo, la propia historia ha demostrado los límites de este principio. Existen habilidades enormemente complejas y exclusivas del ser humano, como el lenguaje o la capacidad de lectura analítica, que sencillamente no se pueden extrapolar del comportamiento de una rata. La rata no va a leer a Cervantes por mucha práctica reforzada que le des. Desde luego que no. Pero bueno, incluso con esos límites es innegable que este periodo nos entregó a las superestrellas de la psicología. Y la primera de ellas es un nombre que ha trascendido la ciencia: Iván Pavlov. Iván Pavlov, 1849 a 1936. Y lo más curioso de Pavlov, que es un detalle que a veces se olvida, es que no era psicólogo. Era un fisiólogo ruso. Un fisiólogo estudiando la digestión, ¿no? Eso es. Sus investigaciones iniciales trataban sobre el sistema digestivo de los perros. Estudiaba los reflejos alimenticios y las secreciones glandulares, específicamente la salivación. Les conectaba unos tubos a las glándulas para medir el volumen exacto de saliva. Y buscando entender cómo se digería la carne, se tropezó con el condicionamiento clásico. Para entender a Pavlov, quien nos escuche, tiene que dominar sí o sí sus 4 componentes. Vamos a diseccionar el mecanismo porque es vital. El cimiento de todo es el estímulo incondicionado, el EI. Es incondicionado porque no requiere ninguna condición de aprendizaje. Es un estímulo biológicamente potente que provoca una reacción natural. Por ejemplo, la comida. La comida pura genera salivación o un chorro de aire en el ojo provoca un parpadeo. Y esa reacción automática, ese parpadeo defensivo o esa salivación natural, es lo que llamamos respuesta incondicionada, o RI. Es la reacción que viene de fábrica. Estímulo incondicionado provoca respuesta incondicionada. Exacto. La magia del aprendizaje ocurre en el siguiente paso. Introducimos un estímulo condicionado, o EC. Al principio, esto es solo un estímulo neutro, el sonido de un metrónomo o una campana. Biológicamente, el metrónomo no significa nada para el perro. Claro, no se come. Pero Pavlov empezó a emparejar ambos estímulos en el tiempo. Sonaba el metrónomo y acto seguido presentaba la comida. Metrónomo, comida. Estímulo condicionado seguido de estímulo incondicionado. Y de repente, el cerebro del perro hace una asociación. El estímulo que era neutro cobra significado. Se convierte en una especie de predictor. Y cuando ese sonido es capaz por sí solo de provocar la salivación, nace el cuarto pilar, la respuesta condicionada, la RC. La salivación aprendida ante un sonido, eso es. Es una forma muy elegante de ver cómo el entorno presenta los estímulos y cómo el organismo aprende a anticipar uno basándose en el otro. Para visualizar esto hoy en día, alejándonos de los perros de Pavlov, pensemos en el sonido de una notificación del móvil, ese pequeño ding. Buen ejemplo. Fisiológicamente, ese pitido no significa nada para nuestra biología. Sería nuestro estímulo condicionado, el S, un sonido neutro. Pero en la vida moderna, ese sonido precede constantemente a recibir un mensaje, ya sea de un amigo o del trabajo. Ese mensaje actúa como el estímulo incondicionado, el EI, que provoca en nuestro interior una pequeña reacción emocional o de alerta, la respuesta incondicionada. Exactamente. Tras miles de repeticiones, el simple sonido de la notificación, el IC, en solitario, hace que el corazón nos dé un pequeño vuelco automático o que busquemos el teléfono sin pensar. Esa reacción anticipatoria es nuestra respuesta condicionada. Es un mecanismo implacable. Y durante décadas, este conductismo clásico dominó el pensamiento. Parecía que todo podía explicarse reduciendo al ser humano a esa caja negra.
Pero a mediados del siglo XX las costuras del modelo empezaron a ceder. Y entra en escena Edward Tolman. Tolman es el puente hacia la cognición moderna, ¿verdad? Él dinamitó la idea de que somos máquinas pasivas. Tolman introdujo el concepto de intencionalidad y demostró algo que hizo tambalear la propia definición de Kimball de 1961. Ostras, volvemos a Kimball. Kimball decía que hacía falta práctica reforzada. Pues Tolman demostró el aprendizaje latente. Metió a un grupo de ratas en un laberinto durante 10 días seguidos sin darles un solo gramo de comida al final. Solo las dejaba vagar. Un conductista radical diría que sin refuerzo no hay aprendizaje. Porque no hay premio. Sin embargo, el día 11, Tolman puso comida en la meta. Y el día 12, esas ratas corrieron hacia la meta de forma directa, mucho más rápido que las ratas que llevaban días siendo reforzadas. O sea que las ratas habían estado aprendiendo todo el tiempo la estructura del laberinto. Habían acumulado ese conocimiento en estado de potencialidad, de forma latente, y solo lo ejecutaron cuando tuvieron un motivo real, cuando apareció la comida. Habían construido lo que Tolman bautizó como mapas cognitivos, una representación mental de su entorno. Esto abría la caja negra por completo. Ya no era estímulo y respuesta, había procesamiento interno. Claro. Y esto conectaba con el aprendizaje por insight o perspicacia, ilustrado en los famosos estudios con chimpancés de la época. Los chimpancés intentando alcanzar plátanos colgados del techo. En lugar de saltar a lo loco, el chimpancé se sienta, observa unas cajas por la habitación y parece evaluar la situación. Se forma una representación mental y de repente, como un relámpago, apila las cajas y coge los plátanos. No hay ensayo y error gradual, hay comprensión súbita por insight. Es la simulación mental pura y dura. Demuestra que los organismos manipulan la información antes de actuar. ¿Qué viaje hemos hecho? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido, como un bombardeo final, de los conceptos más preguntables para quienes se enfrentan a un examen. Venga, vamos a ello. Definición conductista por excelencia. La de Kimball, 1961. Aprendizaje como cambio por práctica reforzada. Diferencia entre tropismo y taxismo. La movilidad. Tropismo en plantas inmóviles. Taxismo en organismos que se desplazan. Diferencia entre reflejo y PAM. La complejidad. El reflejo es simple. La PAM, que nos enseñó Konrad Lorenz con los gansos, es una secuencia compleja e imparable. Principio de equipotencialidad. Creer que las leyes del aprendizaje son universales y sirven igual para una rata que para un humano. Y los 4 jinetes de Pavlov. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Perfecto. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, seguro que nos puedes dejar alguna reflexión final. Pues mira, me gustaría lanzar una idea. Nos maravillamos de cómo Tolman demostró que los animales construyen mapas cognitivos y resuelven problemas por insight. Nos enorgullece haber superado el modelo mecánico. Pero si miramos nuestros hábitos, cómo navegamos por un supermercado o cómo abrimos las redes sociales sin pensar, ¿hasta qué punto nuestras propias decisiones humanas, tan racionales, no son más que un mapa cognitivo básico activado por las señales del entorno? Es una invitación fascinante a observar nuestra propia maquinaria. Quizá la flor que se inclina al sol y nosotros reaccionando a un pitido digital no estemos tan separados en el árbol biológico como nos gusta pensar. Quizá solo navegamos por laberintos diferentes. Hasta la próxima inversión. En biblioteca. Si este contenido te ayudó a entender mejor la asignatura, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos resúmenes, repasos y explicaciones. Tu apoyo ayuda a que esta biblioteca siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.